Muy buenas noches, queridos hermanos, en un día tan especial como es el Viernes Santos. Queremos hablar acerca de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra y de recordar ese día tan maravilloso que fue el día que tú pagaste el precio tan alto por cada uno de nuestros pecados. Bendice a cada persona que esté escuchando y pedimos que haya una bendición especial. Y tú, Señor, nos ayudes para que esta reflexión nos ayude a crecer y a conocerte más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Durante las horas que Jesús estuvo clavado en la cruz, Él dijo varias frases memorables que se han venido a llamar las 7 palabras de la cruz. Fueron sus últimas palabras y podemos ver cuando Él pronuncia esas palabras que fue un mensaje que jamás se ha oído y podemos notar el carácter de Cristo y el amor tan inmenso por la humanidad. Fueron sus últimas palabras, pero encontramos allí que lo más extraordinario fue que nuestro Señor habló acerca del plan sobre la humanidad. La crucifixión era la muerte más brutal, cruel, dolorosa y humillante. Era una muerte reservada para los esclavos, ladrones y traidores. Cristo fue azotado, abofeteado, maltratado físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Bajo la ley hebrea, los latigazos se limitaban a 39, mientras que el castigo romano era ilimitado. El flagelo romano era un látigo corto con varias cadenas delgadas de hierro y pesas pequeñas en las puntas. Imagínense con cuánto dolor él sufrió cuando esos soldados y todos aquellos que le azotaron, que le llamaban la pequeña muerte a esa etapa de los latigazos. Imagínense, en esa condición de agonía, de dolor, él no pensó en él mismo, se olvidó de él y se centra en las personas que tenían a su alrededor, no importándole que fueran sus enemigos y su querida madre que también estaba allí. Nunca nadie ha tenido una demostración de amor en la hora de su muerte como la de Cristo Jesús. Y la primera palabra de nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo dice Lucas 23:34. Es la primera palabra, la palabra de perdón. Al exclamar Padre, perdónalo, Jesús verbaliza el sentido de su venida a este mundo. De hecho, su nombre, Jesús, significa precisamente Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque el problema mayor de la humanidad es el pecado. Desde que el hombre desobedeció a Dios y se apartó de Él y vivió su vida de continuo hacia el mal, Dios en su amor y en su misericordia tuvo el plan de enviar a su Hijo a que viniera al mundo para que pagara por los pecados de la humanidad. La petición de perdón no se refería solamente a aquellos que los estaban humillando, los soldados y los líderes religiosos, sino a toda la humanidad. Y Jesús nos enseña que debemos de perdonar aunque nuestro ofensor no nos haya pedido el perdón. El perdón es indispensable en la vida cristiana para que podamos tener una buena comunión con Dios, porque Él mismo nos enseñó en la oración que debemos de pedirle perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor habló muchas veces acerca de ese fundamento de la vida cristiana, de que tenemos que perdonar no 3 veces como decían ellos, sino 70 veces 7. O sea que ilimitadamente tenemos que tener un espíritu
perdonador, porque eso fue lo que nosotros recibimos de parte de Él con un sacrificio tan inmenso que Él pagó. Esteban, bajo la fiera piedras que le estaban tirando y enviando, él fue el primero en imitar a su maestro y Señor. Dice la palabra allí en Hechos 7:60 que se puso de rodillas y clamó al Señor y le dijo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Qué hermoso es realmente ser transformados por el Espíritu Santo, porque una persona común y corriente no perdona esas ofensas tan grandes como que... Y él cayó, expiró, murió allí por causa de predicar el Evangelio precisamente. La segunda palabra es: de cierto que hoy entrarás conmigo en el paraíso. La palabra de salvación. Él fue crucificado entre dos malhechores. Uno de ellos le injuriaba diciendo, dice la palabra del Señor allí en Lucas 23, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición y condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El término paraíso se emplea para indicar el cielo o la presencia de Dios. Indica que es el mismo lugar. Las palabras de Jesús enseñan que después de la muerte, una persona salvada va de inmediato al cielo, a la presencia de Cristo Jesús. ¡Qué esperanza gloriosa! Y todas esas bendiciones fueron las que Cristo llevó allí en la cruz del Calvario. La tercera palabra es: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra es la palabra de amor. Jesús no podía olvidar a su madre en ese momento de dolor para ella. El corazón de María estaba destrozado por la agonía de su hijo. Pero el Señor no podía descuidar la palabra de Dios ya escrita que decía, honra a tu padre y a tu madre. Por eso el Señor Jesús encomienda el cuidado de su madre a su discípulo amado. Porque ella se cree que ya José había muerto y ella se encontraba sola. Vemos que también el Señor nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, como personas que verdaderamente amamos a nuestros padres, debemos de cuidarlos aún hasta el último momento y tener cuidado de ellos, ¿verdad? Y la cuarta palabra es dice de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, clama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que ver que Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De 9 a 12 del día dio las 3 primeras palabras y la cuarta palabra, después en el momento de oscuridad, Él no dijo nada más y a las 3 de la tarde fue cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la palabra de dolor espiritual. Él experimentó dolor profundo en su corazón porque jamás se había separado de su Padre. Él vivía en una comunión íntima con su Padre Celestial. Su grito en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, da testimonio del dolor de la separación de Dios. En ese momento que él estaba cargando todos los pecados viles y perversos, suyos, míos y de toda la humanidad. Él se convirtió en un vil criminal por nosotros.
Eso nada más debe no solamente darnos una emoción de tristeza, sino debe de inspirarnos a decirle, Señor, yo quiero entregarme y dedicar mi vida para amarte y servirte y vivir para ti. Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado y no puede consentir el pecado a un Dios santo. Por esa razón, Él se separó de su Hijo y fue una agonía espiritual y un profundo dolor de soledad. Y es lo que realmente experimenta el hombre sin Dios. Un hombre que no, una mujer que no tiene relación con Dios. No tiene paz en su corazón, siente un vacío interno, una soledad, porque solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. Y Él está con sus brazos abiertos y Él dio su vida porque realmente amó la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La quinta palabra, tengo sed. La palabra del dolor físico. Ya vimos que Él dejó su necesidad para lo último, para tratar primero con las necesidades de los demás, acerca del perdón, la salvación y el cuidado de su madre. El Señor desea que nosotros también imitemos a nuestro Maestro. La sexta palabra es consumado es. La palabra de victoria. Consumado es significa ya no queda nada más por hacer. Garantiza una salvación perfecta y completa. Él había llevado el castigo por el pecado y abierto el camino para la salvación para todos. Porque Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Y solamente podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Todas las bendiciones que hoy experimentamos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es motivo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como dice, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo, su gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, nuestra corona Jesús nos dará. ¡Qué esperanza más gloriosa! Había ya terminado la agonía de Jesús al redimir la humanidad caída y su obra de redención había sido consumada. Y todos los demonios del infierno supieron que estaban vencidos. Inclusive la misma muerte había sido destruida. La victoria fue total y absoluta. Por eso finalmente pronunció la última palabra. Y esa última palabra fue la palabra de entrega, que dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. La palabra de entrega por ti y por mí y por la humanidad. Queremos leerles aquí en Mateo capítulo 27, del 50 al 54, para que vean que hubieron unos acontecimientos tremendos después que Él expiró, o sea que murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estos milagros sucedieron después que Él murió. Primeramente el templo, la cortina del templo se rasgó, porque el templo estaba dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que solamente una vez al año el sumo sacerdote, antes de hacer el sacrificio por el pueblo y por los pecados del pueblo, que mataba un cordero
para que esa sangre estaba simbolizando, pidiéndole perdón por los pecados. Él tenía que hacer primero el sacrificio para que él no entrara en condición pecaminosa porque caía muerto allí. Solamente él podía hacerlo. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, de su muerte y resurrección, ahora el Señor abrió el camino hacia Él, hacia su presencia, y ahora todos podemos ir confiadamente al trono de la gracia porque Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ahora podemos ir a nuestro Padre Celestial y decirle: Padre nuestro. A través del sacrificio de Cristo, nuestro Dios, nuestro Padre, tiene más hijos. Porque a todos los que les recibieron le dan el privilegio de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo. Dice que hubo un gran terremoto y los sepulcros fueron abiertos y los santos se levantaron, algunos de ellos, y fueron a Jerusalén después que Cristo resucitó. Y el centurión y los que estaban guardando allí para que no se llevaran el cadáver del Señor Jesucristo, cuando vieron estos milagros, dice que ellos dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Y tenemos esta palabra preciosa y esta esperanza gloriosa que Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en otra ocasión él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3. ¡Qué promesas más hermosas! Y todo esto se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio incalculable, demostrando su amor por ti, por mí y por la humanidad. Y yo te invito en esta noche a que tú le digas: Señor, verdaderamente reconozco que eres el único que puede salvar. No son las obras, no es una iglesia, no es nadie más que Él. Y lo podemos ver en la transformación que se opera en aquellos que recibimos a Cristo de todo corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados y le obedecemos y seguimos su palabra. El Espíritu Santo nos va haciendo cada día más como Él, como sucedió con Esteban. Y Dios lo quiere hacer en tu vida también. Y yo creo que es una oportunidad en este tiempo de crisis, que haya un arrepentimiento genuino. La venida del Señor está cerca. Él fue a preparar un lugar para todos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan a la verdad que es Cristo, a la palabra, donde Él nos enseña cómo vivir la vida de Cristo y nos enseña cómo es Él. Y nos enseña a conocerlo a Él y a conocernos a nosotros mismos. Que Dios te bendiga y yo te invito a que tú hagas la oración de arrepentimiento. Que tú creas en tu corazón que Jesucristo murió y resucitó y se levantó de los muertos y lo recibas como tu Señor y Salvador. Y tú, cristiano, que hoy estás también escuchando, esta enseñanza te anime a serle cada día más fiel a Dios y a rendirte cada día más a Él, para que Dios te utilice para llevar este mensaje de esperanza y salvación a un mundo que desesperadamente lo necesita. Que Dios te bendiga. Damos una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este día tan precioso donde recordamos de una manera tan especial tu sacrificio en la cruz. Y no solamente este día, sino cada día te damos gracias porque somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por tu gran amor y porque tú pagaste el precio tan alto allí en la cruz del Calvario para salvarnos y restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de aquellos que no te conocen en esta noche puedan abrir su corazón y recibirte como Señor y Salvador. Y tú bendigas y nos hagas conocerte cada día más aquellos que ya te hemos entregado en nuestra vida. Señor, gracias. Pedimos una bendición muy especial para cada persona que nos escucha. Oramos por aquellos que están enfermos en estos momentos en los hospitales,
por los que están, los médicos, enfermeras que están allí, Señor, atendiéndolos. Guárdalos, protégelos y protege a todo el mundo, Señor. Reclamamos la salvación de todas las almas, porque Cristo murió por todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les quiero recordar que el próximo domingo vamos a tomar la cena del Señor. Prepare en su casa un juguito de uva, una galletita o un pedacito de pan para que todos podamos tomar las cenas unidos en espíritu, ya que no lo podemos hacer unidos en la iglesia. Que Dios les bendiga. Les amo, les extraño y yo sé que todo esto va a obrar para bien y para traer un despertamiento espiritual a toda la humanidad. Que Dios les bendiga.